Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Empezar. Ok. Pues vamos a comenzar entonces. El tema con el que vamos a trabajar el día de hoy son los diferentes climas del mundo. Ya hemos hablado de los relieves, hemos tocado temas naturales como el ecosistema, qué es lo que afecta a un ecosistema, qué es lo que tiene un ecosistema. Y pues bueno, ahora nos toca hablar en geografía los diferentes climas del mundo, ¿verdad? Y vamos a ver pues qué es lo que afecta o cómo puede hacer que un clima cambie o se vea afectado de una zona u otra. Eso es en lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Pero para comenzar, quería ver si alguien me podía ayudar a leer lo que vendría siendo la carta de... Yo, profe. esta... Yo, profe. Yo, profe. Yo, profe. El primero que ponga yo en el Ramón. chat. El primero que ponga yo en el chat es el que va a ayudarme a leer, ¿sale? Y aquí voy a ver quién sale primero. Yo. El primero fue Juan Ramón Santos. Lo estoy viendo. Le ganó a Jonathan Alexis. Por un ratito le ganó. Yo, soy yo. Ok. Querida Nayeli, Ajá. como lo prometí, te envié una postal más. Ahora desde Vancouver, Canadá, en una bella ciudad rodeada de bosques. Su clima es frío y lluvioso todo el año. Sin embargo, al llegar se sentía un agradable calor. Déjanos los sacos, pues el reporte del tiempo señalaba que la temperatura llegaría a 28 grados. Algo extraño para el mes de septiembre en el que hace viento, frío y descubren los bosques de hojas doradas y rojas por el otoño, pero parecía que estábamos en pleno verano. No obstante, no nos importó. Después del calor en Mérida, fue agradable caminar con la ropa ligera entre arces y pinos. Hasta mi próximo vuelo, Tania, tu tía que te quiere. Excelente. Ahí en la pantalla, lo que están viendo aquí en el, ¿cómo se llama? En el Zoom, ¿sí ven lo que es la carta? ¿O no se ve la carta? No, profe. No, profe. Se ve, profe. Se ve así como el pizarrón que dice diferentes climas del mundo y lo demás ya se ve su computadora. Ok, entonces déjame ver qué es lo que está pasando. Aquí está. Se me hace que aquí ya está. A ver, ahí se ve la carta. No. No. Ya. Sí. ¿Ya? Ya. Ok. Ya. Ya, profe, ¿Ahí ya cambió? se ve. Ya. ¿Cambió? Sí. Sí. Ok. Ahora bien, como aquí lo dice, pues esta persona de Vancouver, Canadá, para empezar, Canadá es una región fría y es lluvioso. En ocasiones, pues puede variar lo que vendría siendo la temperatura dependiendo de México, ¿no? Y se acuerdan que vimos que para también la temperatura tenía que ver lo que vendría siendo la inclinación de la tierra, el relieve. ¿Se acuerdan que tocamos ese tema? Que dependiendo de dónde estaba y cómo llegaban los rayos del sol, era el clima en el que íbamos a tener. Por ejemplo, puede estar haciendo verano aquí en Monterrey, México, pero a lo mejor en otra ciudad es invierno por la posición de la tierra, por la inclinación. Entonces, ahí es donde vamos a trabajar también los diferentes ecosistemas, o los diferentes climas. Y ahora vamos a ver cuáles son los elementos y factores del clima. Y este es un dato muy interesante que viene en el Atlas. Y como no podemos pues, trabajar los dos libros, ahorita les digo qué página del Atlas viene, voy a leérselos así rápido. Los elementos y factores del clima. El clima es un conjunto de condiciones atmosféricas que predominan en una porción de superficie terrestre. Los elementos del clima son temperatura, presión atmosférica, viento, humedad y precipitación. Los factores modificadores del clima son la altitud, la latitud, la altitud, la altura con respecto al nivel del mar, el relieve y las corrientes marinas. Todos los elementos son los factores que influyen en el moldeado del relieve
la distribución de las especies vegetales, animales y las actividades humanas. Aquí es muy importante destacar que no nada más cambia lo que es el clima, sino también cambia la vegetación, los tipos de animales. Recuerdan, por eso les pedí en la tarea de la vez pasada de naturales, las especies endémicas, ¿sí? Que son especies que solamente podemos encontrar en una parte, y tiene que ser específica porque tiene características especiales que si esa especie la sacamos de ahí, no puede vivir. ¿Estamos de acuerdo? Que eso fue lo que vimos la vez pasada. Sí, Entonces, profe. estos son los elementos y factores del clima. Ya no estamos hablando del ecosistema. El ecosistema son las plantas y también para que se lleve a cabo un ecosistema, pues afecta el clima. Pero ahora nos estamos centrando en el clima, ¿sí? Ahora bien, aquí viene también lo que vendría siendo lo que estábamos hablando. Aquí en la parte de la izquierda, si se puede ver la flechita moviéndose, viene lo que vendría siendo la altitud de una montaña. ¿Estamos de acuerdo? Si se fijan, entre más cerca del nivel del mar es más caliente y entre más lejos del nivel del mar, hablando de altitud, el clima viene siendo más frío. ¿Sí? Por eso entre el lugar sea más alto, por ejemplo, si nos vamos a los niños que viven, ustedes que están ahí en San Ángel, los que viven más arriba se llega a sentir más frío que los que viven en zonas más abajo. ¿Sí? Aquí viene también la variación de la temperatura por la altitud y latitud, ¿verdad? Que ya lo habíamos mencionado. Viene este pequeño mapa del mundo, si se acuerdan, esto ya lo habíamos visto, de las diferentes zonas que hay. Las zonas cálidas, que es donde se encuentra México, es donde la temperatura suele ser muy caliente. Aquí, entre más cerca del Ecuador, más caliente es el clima. Entre más lejos estemos del Ecuador, el clima suele ponerse más frío. ¿Sí? Aquí tenemos lo que es la zona fría, la zona templada, es una zona en donde no es ni mucho calor ni mucho frío, o puede llegar a estar en los dos lados. Más que calor, es más frío. O sea, no hay tanto calor, hay más temperaturas frías. Aquí tenemos a lo mejor lo que vendría siendo países como Rusia, Canadá, ciertas partes de Estados Unidos. Dice, viene aquí el rango de latitudes en la zona térmica, características. Si se fijan en la cálida, es de los 0 grados a los 23, que viene aquí en el mapa, de los 0 a los 23, y de los 0 a 23 es para los dos lados, ¿ok? Hacia arriba y hacia abajo. Dice, zonas que reciben la radiación solar de forma casi vertical, provocando altas temperaturas. En la zona templada, los rayos del sol llegan a la superficie en forma inclinada, por lo que las temperaturas son moderadas. Y en la zona fría, los rayos del sol llegan de forma inclinada. Hay pocas épocas del año que no reciben radiación solar, por lo que las temperaturas son las más bajas de la Tierra. ¿Sí? Que son los dos polos, tanto el polo norte como el polo sur. Ahora bien, esto no nada más afecta, como le dijimos, afecta también la elevación de lo que vendría siendo la tierra. Por ejemplo, cuando aquí ha habido mucho frío en Monterrey, a lo mejor en la ciudad no hay lo que vendría siendo nieve, pero si volteamos a lugares como los cerros, como el Cerro de la Silla, en Chilique, por allá por San Pedro, nos vamos a dar cuenta que suele nevar, y es a donde va la gente cuando hace mucho frío, para apreciar o disfrutar de estos fenómenos, le podemos llamar, que no suelen ocurrir a diario. Entonces, es pues vaya, a los que van suele ser una situación muy padre, pero a veces hay que tomar en cuenta que pues puede llegar a presentar enfermedades porque no estamos acostumbrados a climas fríos, ¿verdad? Siempre hay que ser conscientes. Y es lo que está mostrando aquí lo que es la pequeña montaña, ¿sí? En esos cerros es aquí en esta parte donde hay nieve, y donde nosotros estamos es en la parte donde está lo que es el calor. Es más difícil que llegue a enfriarse mucho. Entonces dice que muchas veces habrás escuchado en radio y televisión noticias sobre el frío intenso en Rusia y la caída de nieve en Europa y Estados Unidos. Y al mismo tiempo se está hablando de sequías extremas en países de África, olas de calor en Australia, etcétera. Que por lo mismo que estamos hablando, están ubicados en diferentes lugares, por lo tanto la temperatura es muy distinta.
Ahora bien, hablando del clima, también muchas veces te podrás preguntar, profe, ¿y cómo le harán para hacer el pronóstico del tiempo? O sea, ¿cómo hay una persona que sabe más o menos a qué temperatura vamos a estar? Pues aquí lo dice. El estado del tiempo es el resultado de las condiciones de la atmósfera en un momento determinado, temperatura, humedad y precipitación. Estos estudios se llevan a cabo a largo plazo, empiezan a estudiar los movimientos de las corrientes marinas, los movimientos del aire, porque también hay que comprender que hay olas de aire caliente y olas de aire frío. Si hemos visto el pronóstico del tiempo, vemos que en ocasiones ponen como una línea azul y dicen, es que es una onda de aire frío, y en otros lados, es que esta es una onda de aire caliente, y viene roja la línea. Entonces, por eso es importante también en ocasiones prestarle atención al pronóstico del tiempo. Entonces, hacen una estimación de cómo va a estar la temperatura y eso lo extienden por un determinado tiempo, dependiendo de cómo está. Dice, para conocer el clima de una región es necesario registrar con aparatos como el termómetro, el pluviómetro, los elementos del tiempo atmosférico como temperatura, velocidad del tiempo y cantidad de lluvia. Esto permite clasificar los climas en 5 grandes grupos y aquí es donde va a entrar una de las tareas que quiero encargar. Aquí habla del mundo, ¿ok? Me quisiera centrar en México. En México tenemos una variedad, no tanto de climas. Me voy a centrar en lo que vendría siendo en México. Ahorita les voy a decir cómo vamos a ponerlo. Las diferentes tipos de ecosistemas que hay, no de ecosistemas, sino de fauna, porque quiero que me pongan en determinados climas qué faunas hay y de si las podemos encontrar en México o no. ¿Se acuerdan? En Naturales hablamos de la diversidad biológica con la que cuenta México y es una diversidad increíblemente grande. Es de los países con mayor diversidad, tanto en animales, plantas, y sobre todo de ecosistemas. No sé si recordarán ese tema que trabajamos en Ciencias Naturales. Para que lo puedan checar, si tienen el libro, déjenme, aquí estoy buscando el libro, para decirles y recordarles en qué página es a lo que me estoy refiriendo. Y esto lo vamos a ver en la página 51. La página 51. ¿De qué libro, profe? De Naturales. Hablamos de los diferentes ecosistemas de México. Y ahí se hablaba, no sé si se acuerdan, que decíamos que México tiene la mayor cantidad de biodiversidad, ¿sí? Y los diferentes tipos de ecosistemas que hay en el mundo. Entonces, quisiera que hiciéramos una comparación de los ecosistemas, ¿sí? Con lo que vendría siendo la página 58 del libro ¿qué es esta página? Aquí la 58 del libro de geografía. ¿Por qué? Porque en México tenemos bosques tropicales, tenemos desierto, tenemos pastizales, tenemos hasta estuarios, tenemos bosques de pino encino, bosques de coníferas, ¿sí? Entonces vamos a ver cuál encaja en qué tipo de clima, que es el que estamos teniendo aquí, porque aquí viene una pequeña descripción. No puede no ser exacto, pero podemos identificar, les voy a dar un ejemplo, ¿sí? Aquí viene la clasificación de los climas, y ahorita si quieren les digo las páginas y se las dejo apuntadas por aquí. Dice, los climas tropicales, templados y fríos son húmedos, por lo que se combinan con las características de los diferentes tipos de lluvia. La frecuencia y épocas en las que ocurren todo el año, en verano o en invierno. A su vez, los climas secos se caracterizan por tener pocos periodos de lluvias y humedad. Para observar cómo se distribuyen los climas, consulta en tu Atlas de Geografía del Mundo, página 49. Lo que viene de la página 49, se los muestro aquí en la presentación, es esto aquí. Sí, no sé si ya les apareció. Lo que vimos de la montañita y el mapa, si más no recuerdo, porque aquí no tengo el Atlas. Creo que es lo de la página 49, que es la variación de los climas. Ok. ¿Alguien me puede ayudar a leer aquí lo que es el clima polar? Ya sea que lo lea del libro, el primero que diga yo, o lo lea de la presentación. Profe, ¿cuál libro es? Ya, profe.
Libro de Yo no geografía, sé. página Sí. El primero Yo, poner profe, yo en el José chat. Vamos a Fernando. trabajarlo así. Primero poner yo en el chat, aquí estoy viendo el chat. Corriendo, corriendo, corriendo. Yo, Jonathan Alexis. Profe, Mándame. ¿qué libro? Es el Profe, libro de, ¿qué página? libro de geografía, página 58. No tienen el libro, aquí está la presentación en la pantalla. ¿Sí se ve lo que es el clima polar? ¿Sí están viendo lo que es la presentación en el clima polar? Sí, Sí. profe. Ok. Jonathan, lo puedes leer de la pantalla o lo puedes leer de tu libro. No hay ningún problema, cualquiera de las dos. Adelante, Jonathan. Climas polares. Se localizan en las latitudes Atlas. Después de los círculos polares, las temperaturas media del mes más cálido es menor a 10 grados Celsius y las precipitaciones son inferiores a 300 milímetros anuales. Polar de tundra, cercano a los círculos polares en frío intenso y constante, ningún mes 10 grados Celsius, precipitaciones escasas en forma de nieve que disminuyen conforme se acerca a los polos. Polar de hielos perpetuosos, fríos intensos y constantemente con temperaturas de 0 grados Celsius o menos. Precipitaciones escasas en forma de nieve. En este clima ya no hay vegetación. Polar de altas montañas. Se localiza en las montañas altas donde la altitud es mayor de 3.300.000 metros. 3.000 metros. 3.000 metros. Predominan alrededor del mundo de zonas de grandes cordilleras. Cordillera. Bien. Este es el único clima que no hay en México. Es la única valla. Lo que les decía, que vamos a comparar la vegetación o los tipos de ecosistemas que hay en México con los diferentes tipos de climas. Y este es el único en el que es muy probable que no haya. No estoy diciendo que no, porque tenemos montañas muy altas, tenemos sierras muy altas en donde podemos llegar a encontrar algunas características de estos climas, pero no es seguro, ya que México, como estamos en una zona del Ecuador, suele ser cálido, ¿sí? Pero por la forma en la que está México, tenemos lo que vendría siendo demasiada vegetación, tenemos dos grandes océanos a los lados y eso ayuda a que la vegetación nos ayuda o es muy variable, ya que tenemos el océano Atlántico, por ahí por el Golfo de México, y del otro lado tenemos el océano Pacífico. Esto ayuda a mantener muy húmeda lo que vendría siendo la zona y por lo tanto es muy rica en vegetación. Ok, siguiente en decir yo va a leer lo que vendría siendo el clima siguiente, que vendría siendo el clima tropical. Ahí está. A ver, se me fue. Fue Johan Gael. ¿Cuál, profe? El clima tropical. Se extiende en la zona cálida o tropical desde 0 grados hasta los trópicos de Cáncer y Capricornio. Ajá. Presentan temperaturas elevadas y abundantes precipitaciones durante todo el año, sobre todo en verano y parte del otoño. Okay, Santiago, fuiste el segundo que quedó. Léeme el clima templado. Climas templados. Se distribuyen entre 30 y 45 grados de latitud norte y sur
con favorables para la gente por sus temperaturas medias superiores a 10 grados centígrados durante todo el año. Presenta una sucesión de las 4 estaciones bien diferenciadas por las temperaturas y las precipitaciones. Templado lluvioso carece de esta estación seca y sus temperaturas no presentan cambios bruscos por la influencia del mar. Exactamente, que es lo que estábamos hablando, gracias a la influencia que tiene el mar, en lo que vendría siendo aquí en este lugar en esta parte del Mediterráneo donde esté cerca de este clima, pues no hay mucha variación. Clima frío, José Fernando. Clima frío, profe. Ajá, por favor. Es diferente, hay que aclarar el clima polar al clima frío, ¿eh? Sí. Climas fríos. Se distribuyen entre 50 grados de latitud y los círculos polares con inviernos rigurosos. La temperatura media del mes más frío es inferior a menos 3 grados centígrados y la del mes más cálido superior a 10 grados centígrados. Nieva 1 o más meses al año. Claro, el clima seco, por favor. Bueno, profe, Carol, clima seco, por favor. a mí. Carol Jimena. Ah, sí, me equivoqué. 25 y 50 kilómetros de altitud. Y la evaporación es mayor que la precipitación. Se puede ser secos, pero denominan la casi inferior. Temperaturas son variables sobre la ser extremosas. De noches y muy frías y en días máximos de 50 grados centígrados. De París. De verano fríos y cálidos a inviernos fuertes y de poco. Así es. Lo que vamos a hacer, la tarea, por si no quedó bien entendido, vamos a buscar, ¿sí? Ya lo vimos, en dónde se ubican las características de los ecosistemas de México y más o menos a qué clima pertenecen. Esto para conocer la variedad de ecosistemas que tenemos en México y la variedad de climas que podemos llegar a tener en México dependiendo de dónde estamos. Por ejemplo, el clima tropical pues podría presentarse por ahí en las playas, en las costas. El clima seco se puede presentar en lo que es en lugares muy al centro, por ejemplo, Nuevo León, que es un lugar seco, ¿sí? A lo mejor los climas fríos los podemos encontrar por ahí en las montañas, en los lugares donde son sierras, que tenemos mucha montaña, y lo que vendría siendo el clima templado, pues ya se ve un poco al centro donde hay muy al centro, por allá lo que vendría siendo el Estado de México, que ahí hay muchos lugares por donde puede entrar mucho, vamos a decirle mucha lluvia, Tabasco, entre otros. Entonces vamos a buscar dónde podemos encontrar este tipo de vegetación, pero en México, y estos tipos de clima, estas características donde se pueden presentar en México. Obvio, todo varía, porque, como lo vimos, permíteme tantito, está definido también por una altitud. Ay, me fui por el otro lado. Está definido, como lo presentaba acá, por una altitud y también por cómo está hecho lo que vendría siendo, o cómo recibe los rayos solares estas zonas, ¿verdad? Pero pues vamos a ver si en algún lugar de México tenemos alguna relación con estos climas. Mándame, José Fernando. Profe, Mándame. La tarea la vamos a buscar en Google. Puedes compararla aquí con el libro, hijo. Si quieres buscarla, puedes hacerlo. Yo no te digo que no. Ahorita que tenemos la tecnología, ustedes pueden utilizar Google, por ejemplo, características de la fauna del clima seco, y lo vas a relacionar con las características de los ecosistemas. ¿Sí? Por eso les digo que vamos a trabajar hoy también con el libro páginas 57 de naturales, 57, 58 y 59, que es donde vienen los ecosistemas que tiene México. Lo comparamos y decimos, ah, mira, este ecosistema está en México y a lo mejor podemos ubicarlo por ahí en un mapa.
Ya nada más Profe. quiero que me pongan qué tipo de climas son los que tiene México en un pequeño mapa y si pueden ubicarlo. Ahorita les digo qué página podemos sacar el mapa, así como lo hemos hecho, lo pintamos, ¿sí? Y vemos dónde podemos encontrar esas características de los climas y de los ecosistemas. Entonces la tarea, ¿qué va a hacer, profe? En un mapa, ¿sí? Sí. De México lo puedes, lo puedes calcar del Atlas. Vamos a ubicar en dónde podemos encontrar las características del clima seco, del clima templado, tropical, frío. Y obvio, el ecosistema, ¿sí? ¿Qué ecosistema hay en esos lugares? Por ejemplo, ponerle, no sé, el dibujito del mapa de México. Aquí hay un clima templado y el ecosistema es, no sé, bosque de coníferas. No sé, en este lugar es un clima seco, por lo tanto tiene un ecosistema desértico. Nada más. Como por decir, profe, puedes como por dibujarlo. decir, vamos a dibujar el mapa de México Sí. y Ahorita vamos si quieren, ahorita si quieren les dibujo aquí colorear. atrás un ejemplo para que lo vean, ¿sale? Sí. Más o menos cómo lo vamos a poner. Para que no haya duda, les explico bien ahorita acá atrás cómo lo vamos a hacer. Ahora, como les decía, ¿qué factores modifican el clima? Ahorita Ricardo me va a ayudar a leer el recuadro morado. Vamos a ver, de los factores que modifican el clima, dice, en la distribución de las regiones climáticas, la Tierra intervienen diversos factores que ocasionan la variación de los climas. Entre ellos están, como ya dijimos, la altitud, la latitud y la cercanía del mar. Ricardo, por favor, léeme aquí el recuadro morado, si me hace el favor. Eso no lo que puso yo. Sí, profe. Las corrientes marinas, que son como ríos que corren en el mar, con distintas temperaturas, también modifican el clima. Por ejemplo, la corriente del Golfo es cálida y se desplaza desde el Golfo de México hacia las Islas Británicas y Dinamarca, propicia un agradable clima templado en países que su latitud deberían tener clima frío. Así es. Como vimos, también la temperatura del mar ocasiona variaciones en el clima de los ecosistemas que no están dentro del mar, o sea, de los lugares que están a sus alrededores. Y eso ocasiona, pues varía la temperatura, por lo tanto, como varía la temperatura, varía la vegetación, la fauna, ¿sí? Y eso provoca cambios en lo que vendría siendo en el clima. A ver, más, no sé quién dice yo, pero no le veo nombre. Ana Yansin, ya te había requerido los comentarios. ¿Puedes leerme el recuadro naranja? Sí, profe. Por favor. La proximidad de las costas a los lagos también modifican el clima, ya que están proporcionando mayor humedad. Así, lugares se costan y desiertos se pueden encontrar plantas propias de otros climas, como en la región de clima seco de Coahuila, donde se localizan 4 ciudades. 4 ciénegas, así es. ¿Qué es lo que estamos diciendo, verdad? Que en un clima o en un lugar, por las condiciones que debería de estar seco, y pasa por ahí algún río que es alimentado por otras regiones, cambia. ¿Sí? Cambia el hecho de que haya agua, las condiciones que están en el entorno, y esto hace que un lugar que debería de ser seco o desértico, pues no lo sea. ¿Sí? Por eso es muy importante que hablábamos la vez pasada de no intervenir tanto. Si se acuerdan que lo vimos en naturales, no intervenir tanto en lo que vendría siendo los ecosistemas que tenemos alrededor. Porque si tapamos el paso de agua natural de un río, a lo mejor para nosotros nos sale mejor porque tenemos agua, pero no sabemos la repercusión que va a tener unos kilómetros más adelante, que es un lugar que debería ser desértico, y porque esa agua fluía hasta allá, a lo mejor ya matamos todo un ecosistema solamente por nosotros querer abastecernos de agua. ¿Se acuerdan que lo platicamos de los cuidados de los recursos naturales? También se trabajó en lo que vendría siendo en naturales. Si no se acuerdan, lo trabajamos, creo que la semana pasada en la página 69.
el tema era las prioridades ambientales. ¿Cómo podemos afectar nosotros el planeta, ¿sí?, haciendo solamente una pequeña represa? Último, dice, el clima también cambia de un lugar a otro a causa del relieve y la altitud. Por eso en las montañas y en las mesetas hace más frío que en las llanuras y en los valles. Es posible observar nieve en la cima de las altas montañas, incluso en las situadas regiones tropicales. ¿Qué quiere decir esto? Que puede estar muy caliente el clima en la parte de abajo, pero vemos una montaña en ese clima que a lo mejor tú estás parado y dices, ¡ay, qué calor hace aquí! Me estoy cocinando. Y volteas a la montaña y, ¡ah, caray! La montaña tiene nieve. Y vaya, yo me puedo subir a lo mejor con un vehículo, es un ejemplo, no estoy diciendo que tal cual, me puedo subir y llego en un ratito y a lo mejor ya en la montaña me estoy congelando. ¿Por qué pasa esto? Por lo que estamos diciendo de la variación de la altitud, ¿sí?, de lo que vendría siendo el relieve. Eso afecta mucho las condiciones climáticas de un ecosistema. Muy bien, ahora sí, dejo de compartir la pantalla para que me puedan ver en grande y explicar un poco lo que es la tarea aquí en el pizarrón. Déjenme nada más acomodar aquí, ahí está, ya veo un poquito más grande. Ok, lo que les decía yo que podemos hacer en la tarea, sacar un marcador. Por ejemplo, los carros no subirían, es un ejemplo, hijo, podemos poner a lo mejor un, no sé, un teleférico. Ahora, hay lugares, hay veredas por donde sí suben vehículos. Ya en ocasiones son creadas por el ser humano. Por eso les digo que el ser humano ha modificado de una impresionante forma lo que son los ecosistemas. En ocasiones, más que beneficiar al ecosistema, que beneficia al humano, lo perjudica. Y a veces terminamos hasta matando el ecosistema. Nos queda un minuto, así que lo voy a explicar rápido. Por ejemplo, México está más o menos así. Es un calcetín así más o menos, ¿no? Ahí discúlpenmela que dibuje así, pues no soy dibujante, viene así, y luego está aquí algo así, y aquí está México, ¿no? Más o menos. Un ejemplo, aquí en estas regiones, como aquí tenemos lo que vendría siendo el Golfo de México, ¿sí?, si debería de ser a lo mejor un clima cálido, porque estamos en el Ecuador, probablemente aquí vamos a tener en todo esto condiciones tropicales, en todos los alrededores, porque aquí esto es mar, ¿sí?, es agua. A lo mejor al centro vamos a tener climas desérticos. ¿Okay? Aquí tenemos, por ejemplo, la Sierra Madre Oriental, porque aquí estaría Tamaulipas, y aquí vamos a ponerle, aquí hay clima desértico, aquí hay clima tropical, ¿sí? Y hay ecosistema, no sé, templado, ecosistema bosque de coníferas, nos va a botar. Cortamos y volvemos. ¿Sí? Ok, profe.